Planilla tributaria. ¿Qué es la planilla tributaria? Es un registro obligatorio que toda la empresa o empleador debe presentar ante el Estado. En ella se detalla cuánto gana cada trabajador y cuánto se le descuenta por impuestos y aportes a la seguridad social. La gestora pública es la entidad estatal que administra todos los fondos de pensiones en Bolivia, reemplazó a las AFP privadas y ahora gestiona los aportes, pagos y beneficios de jubilación del Sistema Integral de Pensiones. Centraliza el registro, el cobro de aportes y el pago de jubilación y otros beneficios como la renta dignidad. Su objetivo es garantizar que los fondos de pensiones sean manejados por el Estado sin intermediarios privados, buscando mayor transparencia y ahorro para la jubilación. ANS. El aporte nacional solidario es un descuento adicional que se aplica a los trabajadores dependientes en Bolivia que ganan más de 3.000 bolivianos al mes. Su objetivo es fortalecer el fondo solidario para mejorar las pensiones de quienes tienen menores ingresos. Quienes lo pagan, todos los trabajadores dependientes cuyo sueldo mensual sea igual o mayor a 13.000. Formulario 608. El formulario 608 es un documento oficial del Servicio de Impuestos Nacionales para informar las retenciones del impuesto del RCI realizadas a sus empleados cada mes. Llenado de la planilla tributaria versión 3 correspondiente al mes de mayo de la gestión 2025. Esta planilla tiene como objetivo registrar los datos de los dependientes para efectos del cálculo y declaración del RCI-VA. Aquí se detallan los datos generales de la empresa y de los trabajadores. En la parte superior podemos ver los datos de la empresa, el nombre de la empresa que es el Sol SRL, su NID 41 25 48 50 20 y su dirección que es calle y Comercio número 8. Estos datos identifican a la empresa y deben colocarse exactamente como figuran en el NID. Es importante que estén bien escritos ya que son verificados por el Servicio de Impuestos Nacionales. El documento se titula Planilla Tributaria, versión 3. El archivo se debe llenar cada mes y debe reflejar los datos del periodo correspondiente. En este caso, corresponde a mayo de 2025 y los montos están expresados en bolivianos. A continuación, paso a explicar cada una de las columnas. Aquí en el número corresponde al número de orden de cada dependiente. En la columna A se coloca el año del periodo, que en este caso es 2025. En la columna B, aquí va el número del mes, en este caso mayo es el mes 5. En la columna C va el código del dependiente RCI-VA, que es un código único que identifica a cada trabajador para efectos del RCI-VA. En la columna D está el nombre del trabajador o trabajadora. En la columna E está el primer apellido. En la columna F el segundo apellido. En la columna G está el número de documento de identidad de cada trabajador. En la columna H está el tipo de documento. Aquí se indica si el documento, el tipo de documento, en este caso es CI, que es cédula de identidad. En la columna I se indica B si el trabajador está vigente o D si fue desvinculado durante el mes. En este apartado se coloca el total ganado, es el sueldo bruto mensual del trabajador. Aquí se coloca el AFP, que corresponde al 12.71%, que se refiere al
aporte obligatorio del trabajador al sistema de pensiones. La ANS se registra el aporte de 40 bolivianos. Por ejemplo, en la planilla solo la trabajadora María Álvarez Pérez tiene registrado este aporte. En la columna ANS se registra el aporte nacional solidario, también conocido como ANS. Este dato no se coloca al azar, sino que proviene de una planilla complementaria titulada Planilla Aporte Nacional Solidario, correspondiente al mes de mayo de 2025. En esta planilla se comparan los sueldos ganados con los rangos establecidos por el Decreto Supremo 4711. Y si el sueldo supera los 13.000 bolivianos, se aplica el descuento. Como podemos ver en el caso de María Álvarez Pérez, su sueldo es de 17.000 bolivianos, lo que supera los 13.000. Por lo tanto, en la columna final se calcula el descuento. Como podemos ver en el caso para la planilla tributaria, solo se registra el aporte fijo de 40 bolivianos en la columna de ANS, que es el valor mínimo exigido por norma si se cumple con el rango salarial correspondiente. Los demás trabajadores no tienen este aporte porque sus saldos son inferiores o igual al mínimo exigido para que se active este descuento. Bueno, continuando con la presentación, tenemos en estas columnas de L a Q, que son solo para fines de cálculo, los viáticos, refrigerios y otros ingresos, que estos solo van a existir si solo si los empleados gozaran de estos en el transcurso del periodo de mayo. Y en la siguiente columna, aclarando eso, tenemos que el monto de ingreso neto se calcula con el total ganado, restando los descuentos de ley, que son la FPS, que hoy en día es la gestora pública, menos la ANS, que estaría citada en estas columnas de aquí, y sumado los viáticos, refrigerios y otros ingresos. De esa forma obtenemos lo que es el monto de ingreso neto, que está situado en esta columna de aquí. Ya, aclarando ese punto, nos iremos a la siguiente columna, que es el salario mínimo nacional no imponible, que vendría a ser el cálculo de 2 salarios mínimos nacionales, o sea, multiplicado el salario mínimo nacional por 2. El actual de 2025 es 2.750, según el Decreto Supremo número 5383, artículo 7, actualizado el 1 de mayo de 2025. De esa forma, aclarando, pasaríamos a la siguiente columna, que vendría a ser el importe sujeto a impuesto base imponible, que se calcula restando el monto de ingreso neto con los 2 salarios mínimos nacionales. De esa forma obtenemos estos montos. También cabe recalcar que va a existir el monto en esta columna si y solo si el monto de ingreso neto sea mayor a los 2 salarios mínimos nacionales actualmente. Ya aclarando eso, pasaríamos a la siguiente columna, que es esta nos dice que es el impuesto de ERES y IVA, el 13%, que esta se calcula con el importe sujeto a impuesto de base imponible multiplicado por el 13%.
De esa forma obtenemos esta columna. Podemos corroborar calculando que vendría a ser el 9.299,30 por el 13%. Como aclaramos, tenemos que es 1.208 redondeado, nos saldría 91, 1.208,91. Y este monto está reflejado aquí. Aclarando eso, nos vamos a la siguiente columna, que es el salario mínimo nacional de un solo salario mínimo nacional, el 13%, que sería 2.750 por el 13%. Y como vemos, esto está reflejado aquí. Estamos comprobando y es verdadero. Ya, vamos a la siguiente columna, que vendría a ser el impuesto neto RC-IVA, que está calculado restando el impuesto RC-IVA con el 13% de un solo salario mínimo nacional. De esa forma obtenemos esta columna de aquí. Restando, solo sí va a existir si el impuesto RC-IVA es mayor a un solo salario mínimo nacional, el 13%. Aclarando eso, pasaríamos a la siguiente columna, que es el formulario 110, facturas presentadas, casilla 693. Estos montos se llenan llenando el formulario 110, que tenemos una imagen aquí. Esta imagen, esta gráfica representada al formulario 110, aquí nos dice que es la casilla 693, que estaría situada en esta parte, en esa, y el monto que tendríamos que llenar en este lugar de aquí estaría reflejado aquí, y de esa forma lo arrastraríamos en esta parte de las columnas para cada empleado. Cada empleado tendría que llenar, ¿no?, este formulario 110 para poder reflejársela aquí. Aclarando eso, pasaríamos a la siguiente columna, que es el saldo a favor del fisco. En esta columna, como vemos, tenemos un monto de 0. Es porque va a existir en estas columnas sí, solo si el impuesto neto es mayor al formulario 110 presentadas por los empleados. Continuando, el saldo a favor del dependiente se calcula restando el formulario 110, facturas presentadas, casilla 693, con el impuesto neto RC-IVA. Podemos corroborar con nuestra calculadora. 1.200 menos 751 con 41. De esa forma corroboramos que es el dato exacto que estaría en esta columna. Ya, aclarando eso, pasaríamos a lo que es el saldo a favor del dependiente del periodo anterior. Esta se calcula, bueno, prácticamente eso se la arrastra, ¿no?, del periodo anterior, que nos vendría a ser la planilla tributaria ya registrada del mes de abril, porque esta planilla es del mes de mayo. Estos dos empleados, Sara Méndez Flores, Marco Cruzagaste Rojas, tienen un saldo
del mes anterior. Por eso es que tiene un monto llenado aquí. Pasando a la casilla de monto de valor saldo periodo anterior, lo que se hace es la operación de dividir la UFB final sobre la UFB inicial menos 1 por el saldo a favor del dependiente anterior, que en este caso nos dan los resultados de 5,81, 2,32, haciendo un total de 8,13 bolivianos. Redondeando nos da un total de 8 bolivianos. Para la siguiente casilla del saldo del periodo anterior actualizado es la suma que se hace de saldo a favor del dependiente más el valor del saldo del periodo anterior. Como pueden observar, es una suma de esas dos casillas, lo que nos da un total sumado de 708 bolivianos con 13 centavos, redondeado nos da un total de 708 bolivianos. Para sacar el saldo utilizado, lo que se hace es la operación de ver si U es mayor que el saldo a favor del fisco, que en este caso U sería el saldo a favor, el saldo del periodo anterior actualizado. Como no tenemos, nuestro total es 0. Ahora, para sacar el saldo RC/IVA sujeto a retención, tenemos que hacer la operación de Q menos V, que en nuestro caso sería el saldo a favor del fisco menos el saldo utilizado. Como no tenemos saldos, lo mantenemos en 0. Para el llenado de la casilla del impuesto RC/IVA retenido es simplemente copiar lo de esta casilla del saldo RC/IVA sujeto a retención. Y por último, para llenar la casilla del saldo de crédito IVA a favor del dependiente para el mes siguiente, se hace las operaciones de suma y resta. Sumar lo que es el saldo a favor del dependiente más el saldo del periodo anterior actualizado menos el saldo utilizado. Como podrán observar, nos dan la primera casilla 348 bolivianos con 59 centavos y hacemos lo mismo con las siguientes casillas. La suma total de las tres casillas tomadas, por ejemplo, nos da un total de 2.754 bolivianos con 2 centavos. Haciendo la suma con el redondeo tenemos un total de 2.754 bolivianos. Esto sería lo que es el llenado de la planilla tributaria. Bueno, vamos a llenar el formulario 608 con la información de la planilla tributaria, la cual podemos observar la que ya tiene los datos precisos para poder llenar el formulario 608. Lo que podemos observar acá arriba del formulario 608 es la cabecera y son los datos de la empresa. Aquí vamos bajando y aquí dice monto de ingreso neto, que está en la casilla 13. Nos vamos a la planilla tributaria, buscamos que dice, lo podemos observar aquí, que dice montos de ingresos neto. Aquí podemos observar la casilla 13 y su resultado, que es 35.749. Ese resultado lo vamos a arrastrar hasta el formulario 608. Nos vamos aquí ya tenemos llenado, lo borramos, nos vamos aquí, arrastramos, podemos observar ya se llenó y aquí dice 2 salarios mínimos nacionales no imponibles. Nos vamos a la planilla tributaria, buscamos y podemos observar que aquí al lado está y dice casilla 26, 16.500. Ese dato lo trasladamos al formulario 608. Ya, lo mismo con lo siguiente. Importe sujeto a impuestos, base imponible según la planilla salarial, que sería la casilla 27. Ponemos un mouse, vamos, aquí dice, apretamos, aceptar. Lo mismo aquí, aceptar. Lo mismo, y así vamos llenando el formulario, leyendo y viendo que esté correctamente
para que no haya ni una equivocación. Listo. Lo mismo acá. Listo. 202. Buscamos. Está aquí. Y las cosas que no haya los datos, que por ser no tiene acá. Aquí está vacío. Lo dejamos vacío y nos saltamos al siguiente. Aquí está. Nos recorremos para poder realizar. Dices, buscamos en la casilla 634. A ver, vamos a ver si tiene datos. Y claramente tiene. Aceptar. Lo mismo con la siguiente. Aceptar. Lo mismo. Aceptar. Lo propio con la siguiente. Y la 650 podemos observar que está vacía, que tiene puro resultados ceros. La siguiente también, y directamente nos vamos al final, que sería la casilla 592. Buscamos aquí las 592, colocamos un más, nos vamos aquí y listo. Los demás que están vacías no lo hemos llenado porque no tienen datos, claramente. Pero esto varía dependiendo de los montos.